Lunes de la cuarta semana de este tiempo ordinario. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este momento de escucha de la palabra del Señor, donde podemos escucharla y también meditarla. Pidamos al Señor entonces el Espíritu Santo para escuchar el Evangelio de hoy, que está tomado de Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. Hablaremos hoy día sobre el endemoniado de Gerasa. Entonces, entremos en este momento de escucha, pidiéndole al Señor que nos regale su espíritu. Algunos me preguntaban estos días por qué nos tenemos que persignar. Es el signo de la cruz. ¿Quién nos ha revelado al Dios uno y trino? Es Jesucristo. Por lo tanto, cuando se entra en un momento de oración, cuando se entra en un momento litúrgico, se invoca a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros lo hacemos a través del signo de la cruz, porque en la cruz se nos ha revelado el amor de Dios. Así que comencemos este momento persignándonos, entrando en la intimidad con el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas saltó de la barca, vino a su encuentro de entre los sepulcros una persona con espíritu inmundo, que moraba entre los sepulcros. Nadie podía ya tenerle atado, ni siquiera con cadenas, pues muchas veces le habían maniatado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, de suerte que nadie podía dominarlo. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y por los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, corrió, se postró ante él y gritó con fuerte voz: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho: Espíritu inmundo, sal de esta persona. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Le contestó: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no los echara fuera de la región. Había allí una gran piara de puercos que pasían al pie del monte. Ellos le suplicaron: Envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Jesús se lo permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y entraron en los puercos, y la piara, unos 2000, se arrojó al mar de lo alto del cantil y se fueron ahogando en el mar. Los porqueros huyeron y lo contaron en el pueblo y por las aldeas. La gente salió entonces a ver qué había sucedido. Cuando llegaron donde Jesús y vieron al endemoniado, al que había tenido la legión, sentado, vestido y en su sano juicio, se llenaron de temor. Los que lo habían visto les contaron lo ocurrido al endemoniado y lo de los puercos. Entonces comenzaron a rogarle que se alejara de su término. Cuando subió a la barca, el que había estado endemoniado le pidió quedarse con él, pero no se lo concedió, sino que le dijo: Vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. Él se fue y empezó a proclamar por la Decápolis todo lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban maravillados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas cosas por decir en este Evangelio, pero lo primero que tenemos que subrayar es que Jesús va al otro lado del mar, es decir, va a la zona de los paganos, va a la Decápolis. Sabe que allí encontrará este tipo de personas, endemoniados. Va a la zona de los paganos porque Jesús no tiene asco de venir al encuentro de los pecadores, de los impuros. Tenemos que tenerlo claro. Nuestra misión como cristianos es justamente ir más allá de nuestras fronteras. No hablo de fronteras territoriales, sino que nuestras fronteras espirituales. Jesús va más allá y entra en esta zona, en la zona de la Decápolis, y se encuentra con un hombre que de entre los sepulcros
viene a su encuentro, un endemoniado. Esto de los sepulcros es muy importante porque hace referencia al pecado, a la podredumbre, a la situación de esclavitud, el pecado. En un sepulcro no hay luz. En el sepulcro está la corrupción de la carne, la corrupción del corazón. Entonces, queridos hermanos, tenemos que tener presente esto. Y lo segundo es la violencia con la cual actúa el demonio sobre esta persona. Piensen, nadie podía ya tenerle atado, ni siquiera con las cadenas. O sea, rompía las cadenas, rompía los grillos, nadie podía dominarlo. Y además se hacía violencia, le hacía violencia a este hombre. Y es así el pecado como funciona. Te hace perder la cabeza, te hace perder el discernimiento, te hace perder la dignidad. Porque esto es lo que quiere el demonio. Destrozar nuestra dignidad de hijos de Dios. Y someternos en una esclavitud, en un sepulcro. Hacernos vivir para la muerte, vivir para morir. Porque el pecado ha quitado el sentido de nuestra vida. Este es el sentido del endemoniado, que nada lo puede dominar. ¿Por qué? Porque ya ha dado total aceptación al pecado, que se encuentra en una situación así. Por eso cuando ve a Jesús, dice el Evangelio que al ver de lejos a Jesús corrió y se postró ante él. Esta figura de postrarse aparece siempre en los endemoniados. Correr, la desesperación, el reconocer que solo en Jesús está el poder para poder salir de esta situación de esclavitud. Por eso se postra ante Jesús, reconociendo la señoría, reconociendo la majestad, el poder que tiene Cristo sobre los demonios. Y esto es muy importante para nosotros, porque el único que nos ha liberado de la esclavitud del pecado es Jesucristo, no otro. Y eso lo tenemos que tener bien claro. Por eso este evangelio lo subraya. Y gritó, dice, con fuerte voz: ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Obviamente que el demonio no tiene nada que ver con Jesús. Por eso Jesús tiene poder sobre él. Le pregunta: ¿qué tengo yo contigo? Pues justamente, no tiene nada. Frente al poder de Cristo, los demonios están vencidos. La muerte ha sido vencida por Cristo. Por lo tanto, aquí se cumple el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor, ante su presencia, quiere identificar a este demonio. Por eso la confesión es la confesión de nuestros pecados. Más allá de ir al tema del exorcismo, aquí tenemos que ver que, obviamente, sabiendo el nombre del pecado, nos podemos acoger a la misericordia de Dios. Reconociendo nuestros pecados que tienen nombre, podemos nosotros entrar en la misericordia. Cristo tiene compasión de nosotros. Por eso, para salvar a este hombre, le pregunta al demonio: ¿cómo te llamas? Y este le responde: me llamo Legión, porque somos muchos, porque sabemos que el diablo significa el que divide. Y tantas divisiones tenemos nosotros en nuestro interior, tantos rencores, tantos odios. Por eso tenemos que pensar a nuestro pecado. Por eso cuando nos confesamos tenemos que hacer un buen examen de conciencia, viendo aquello que nos divide, viendo aquello que nos aparta de la comunión con Dios, aquello que nos aparta de la vida y que nos somete en la muerte. Queridos hermanos, Cristo hace de todo para salvarnos. Y entonces el demonio, como no tiene poder, prueba a que... ¿Por qué? Porque no quiere morir. Y se refugia en los puercos. Saben que para el pueblo de Israel los puercos simbolizan la impureza. ¿Por qué? Porque aparte que los cerdos eran usados para cultos paganos, los fenicios, los sirios, etc. En sí, el puerco es un animal que se revuelca, no es agradecido. Tú le puedes preparar la comida y no se revuelca. Es símbolo de la impureza, de la indiferencia. Y entonces, ese es el lugar del demonio. Ese es el lugar. Por eso piden de ir a habitar en estos puercos que simbolizan la imprudencia. Un puerco es imprudente, no le importa nada.
Por eso se llaman en otros lugares los cochinos. Bien, y esto para subrayar también cuál es el fin del demonio frente al poder de Cristo. Pues su fin será el mar, como el faraón en el Éxodo, que precipitó el Señor en el mar. Todos, dice, se arrojó al mar del alto del cantil, toda la piara, y se fueron ahogando en el mar, porque ese es el lugar del demonio. Ese es el lugar del demonio. Tenemos que tenerlo claro. Y entonces los porqueros, aquellos que criaban los puercos, se sintieron amenazados, porque Jesús viene a arruinar este negocio, a arruinar la impureza, para pasarnos a la pureza del amor de Dios. Y entonces, después de todo esto, aparece este hombre nuevamente en el Evangelio, ya no endemoniado, sino que sentado, símbolo del discípulo, de la humildad, de la paz, vestido, símbolo del bautismo, vestido con un vestido nuevo, y en su sano juicio. Y esto es fundamental de entenderlo en el Evangelio de hoy día, porque esto es lo propio del cristiano. Esta palabra viene traducida como sofroneo, que proviene de la palabra phronesis, que significa discernimiento, prudencia. Prudencia. Y entonces este hombre en sano juicio quiere decir que viene revestido de una nueva humanidad. Viene revestido del perdón y la misericordia de Cristo. Y esto le da el discernimiento, que es lo propio del cristiano. Esto es lo bello del Evangelio de hoy día, porque podemos pasar también nosotros de vivir en tantas divisiones, de decir, vivir endemoniados, a vivir verdaderamente en el Espíritu del Hijo, que nos da el discernimiento, que nos da un vestido nuevo y que nos permite poder sentarnos con Él, a compartir con Él y querer estar con Él como quería este hombre. Pero sin embargo Jesús lo manda en misión a contarle a los suyos todo lo que el Señor había hecho con él. Y dice el Evangelio al final, este hombre se fue y empezó a proclamar, aquí el verbo es querigma, va a proclamar la buena noticia por la Decápolis, es decir, en tierra de paganos. También nosotros hoy día podemos proclamar en medio de esta generación, en medio del lugar donde te encuentras, todo lo que el Señor ha hecho contigo. Y esto es lo maravilloso, de pasar de esta condición de esclavitud, de pecado, de muerte, a verdaderamente ser revestidos con el amor del Señor, con la resurrección. No más sepulcros, sino que Cristo resucitado es el motivo de nuestra fe. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, quedan todos invitados entonces a dejarnos un like, a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para las notificaciones. También no te olvides de dejar tus comentarios aquí abajo, de dejar tus oraciones, tus saludos, etc. Hoy día comenzamos esta semana, la comenzamos con el día domingo, el lunes todos van a trabajar, etc. Es importante ponernos siempre frente a la palabra del Señor. Comparte también el link de esta publicación y así estarás evangelizando. Nos vemos mañana, Dios mediante. Un fuerte abrazo para todos.